El río Amazonas nace en Perú. Es el más largo y caudaloso del mundo. Es una presentación de UCC 796. Esperamos sea de su agrado. El descubrimiento del río Amazonas se realizó el 12 de febrero de 1542. Lo hizo el conquistador español Francisco de Orellana, segundo al mando de la expedición liderada por Gonzalo Pizarro, quien siendo teniente gobernador de Quito, partió desde el Cusco en la Navidad de 1540, por orden de su hermano, Francisco Pizarro, para buscar el país de la canela, un territorio que se hablaba existía, similar a El Dorado. Fue en las terrazas de Cusco donde Gonzalo Pizarro oyó por primera vez hablar del país de la canela. Y creyó que realmente existía oculto en la selva. No lo encontró, pero su expedición a través de Orellana descubrió y navegó por el río Amazonas. Investigadores de las universidades de Ámsterdam y Brasilia han determinado que el río Amazonas se formó hace unos 9 millones de años. El río Amazonas nace en la quebrada de Apacheta, junto al Nevado Mismi, a 5.597 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera de Shila, en la región de Arequipa en los Andes de Perú, de donde discurre el riachuelo Apacheta. Toma sus características propias y nombre en la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali, al este de la localidad de Nauta, en la región de Loreto, Perú. El nombre del río y de la cuenca proviene de la legendaria tribu europea de las Amazonas. Los conquistadores españoles, en expediciones por la selva sudamericana, se cruzaron con tribus de mujeres guerreras que habitaban la región y las relacionaron con las europeas, dándoles el mismo nombre que extendieron al río y a su cuenca. El río Amazonas pasa por 3 países. Los principales tramos están en Perú y Brasil, y uno pequeño toca territorio colombiano. La cuenca del río Amazonas es la más extensa del planeta. Ocupa más de 1/3 de la superficie de América del Sur, abarcando más de 6.118.000 kilómetros cuadrados, extensión que representa el 44% del área terrestre de América del Sur, e incluye a Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Surinam y Venezuela. El río Amazonas tiene una longitud total de 7.162 kilómetros, siendo el más largo del mundo. El río Amazonas contribuye con 1/5 parte del suministro total de agua dulce a los océanos del planeta. La amplitud del Amazonas oscila entre 1,6 kilómetros y 10 kilómetros en su etapa baja, pero en etapa alta, cuando más lluvias se producen, puede llegar hasta los 48 kilómetros de ancho. El promedio del agua descargada al Atlántico es de unos 209.000 metros cúbicos por segundo. Es el más caudaloso del mundo. Contiene mucha más agua que el Nilo, el Yangtze y el Mississippi juntos. El Amazonas desemboca en el Atlántico, en un estuario de 240 kilómetros de ancho, el más grande de todos los ríos del mundo. Vierte tanta agua en el Atlántico que a más de 160 kilómetros en mar abierto, frente a la desembocadura del río, se puede beber agua dulce del océano. El río cuenta con más de 1.000 afluentes, siendo más de 25 los que superan los 1.000 kilómetros de longitud. Existen alrededor de 3.000 especies conocidas de peces habitando en el río. Una de las especies más emblemáticas es la piraña. Anacondas y caimanes de todo tipo se esconden en aguas poco profundas y pantanosas. La Amazonia contiene un 10% de las especies conocidas del mundo, y 1/3 de los animales conocidos viven en su selva. Ejemplos típicos de su fauna son las pirañas, la nutria gigante, Pteronura brasiliensis, el delfín rosado, Inia geoffrensis, Bagrus, el manatí amazónico, Trichechus inungis, el jaguar, Panthera onca, los arapaimas, las anacondas, el candirú, Vandelia cirrosa, la anguila eléctrica, Electrophorus electricus. Sus aguas también se visitan muchas especies de peces, insectos, reptiles, anfibios, mamíferos y aves más. La mayor isla marítimo-fluvial del mundo es la isla de Marajó, en la desembocadura del río Amazonas. Marajó es una isla costera situada en la zona septentrional de la costa atlántica de Brasil.
Su superficie es de unos 40.000 kilómetros cuadrados, que llega a 49.602 al incluir las islas vecinas, con las que conforma el archipiélago de Marajó. Es la mayor isla del mundo, rodeada tanto por agua dulce como por agua marina. En los desiertos de África se producen constantemente grandes tormentas de arena que inundan de polvo áreas muy grandes de ese continente. Astronautas a bordo de la estación espacial que orbita el planeta Tierra han filmado y fotografiado esas tormentas y su alcance. Apreciaron sorprendidos que no solo lanzan grandes cantidades de polvo sobre el África, sino que también éstas se desbordan hacia el Océano Atlántico, llegando a América, y en particular a la Amazonía en América del Sur. El polvo africano lleva nutrientes en gran cantidad, los que fertilizan la vegetación amazónica. La Amazonía se autoabastece, genera por sí sola el agua, el oxígeno y los alimentos necesarios para la gran cantidad de especies animales y vegetales que existen en su suelo, ríos y lagunas. De las plantas se desprende constantemente grandes cantidades de vapor de agua formando ríos de nubes, que se movilizan chocando con la barrera de la cordillera de los Andes, lo que provoca su retorno y precipitación sobre la Amazonía. El agua excedente, cubierta todas las necesidades, fluye por los ríos arrastrando sedimento, desembocando en el Océano Atlántico para proveer de nutrientes a las diatomeas, organismos que generan oxígeno que fluye hacia la Amazonía. Un valle de ciudades amazónicas de hace 2.500 años fue descubierto en la Amazonía de Ecuador. Los investigadores quedaron asombrados por su trazado urbanístico. La espesa selva amazónica de Ecuador resguardó por miles de años una red de ciudades, construidas por una antigua civilización que habitó en el Valle del Upano. Lo que por mucho tiempo fue una red de montículos de tierra, se convirtió en un trazado de ciudades amazónicas. Era un vale perdido de ciudades, dijo a The Guardian Stephen Rothstein, autor principal de la investigación. Es increíble. Stephen Rothstein descubrió los montículos de tierra hace más de 20 años y ha excavado en ese lugar durante mucho tiempo. Un mapeo con sensores láser mostró que estos eran parte de una red de asentamientos con plazas, barrios, calles monumentales, extensos drenajes, terrazas agrícolas y caminos conectados en la selva amazónica. La investigación publicada en Science describe más de 6.000 plataformas de tierra entrelazadas con paisajes agrícolas y drenajes de ríos. Estas ciudades interconectadas, ocultas bajo el bosque, tienen al menos 2.500 años de antigüedad. Las excavaciones arqueológicas fechan la ocupación desde alrededor del 500 AC hasta entre el 300 y el 600 DC. El elemento paisajístico más destacable es el complejo sistema viario que se extiende a lo largo de decenas de kilómetros, conectando los diferentes núcleos urbanos, creando así una red a escala regional. Mencionan los investigadores en la revista científica. Un desarrollo temprano tan extenso en el Alto Amazonas es comparable a sistemas urbanos mayas similares recientemente destacados en México y Guatemala. En este denso sistema de centros urbanos prehispánicos en el Valle del Upano, el equipo identificó 5 asentamientos grandes y 10 más pequeños, densamente poblados con estructuras residenciales y ceremoniales. Además, estas ciudades amazónicas estaban entremezcladas con campos agrícolas y hay terrazas en las laderas donde cultivaban maíz, yuca y camote. La interconexión de caminos en el Valle del Upano sugiere que estas ciudades amazónicas coexistieron de forma simultánea, superando en antigüedad a otras sociedades, incluyendo los Llanos de Mojos, un sistema recientemente descubierto en Bolivia. A pesar de la creencia previa sobre la inhospitalidad y escasa población en la antigua selva amazónica, hallazgos recientes como enormes movimientos de tierra, pirámides y caminos han demostrado la existencia de sociedades complejas desde Bolivia hasta Brasil. Este y otros estudios que han explorado la selva han mostrado evidencia de un importante y extenso desarrollo humano mucho antes de la llegada de los europeos. Datos, National Geographic,
Geoenciclopedia, Wikipedia, Yagua. Elaboración, NWCC News. Fue una presentación de NWCSC 96. Esperamos haya sido de su agrado.